trabajo, identidad, solidaridad, familia, sueños, esfuerzo, empatía, desarrollo, patria, soberanía, consumo nacional. Un proyecto que nos contiene y nos conduce a un futuro mejor. Productores y mercados. Oscar Russo, Claudio Balbuena, Alejandro Sanz. Productores y mercados. Para conocer y entender el mundo de quienes producen para el país. Productores y mercados. Y darnos una vuelta por esta parte de la cultura nacional. Productores y mercados. La voz de quienes trabajan en silencio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Productores y Mercados. Mi nombre es Oscar Russo y junto a Claudio Balbuena y a Alejandro Sanz los invitamos a recorrer todo el mundo de la producción y los mercados, pero contados por sus protagonistas. Claudio Balbuena, ¿qué trajimos hoy? Hoy tenemos a la presidenta de Liderar Mujer, a la creadora, productora y co-conductora del programa radial Voces Auroras, que son, dicho sea de paso, son ganadoras del premio Lola Mora. Es emitido por Radio Conexión Abierta, es asesora de MIPYMES, es emprendedora de la Casita de Verdier, es un proyecto ecosostenible, es asesora de cámaras empresariales, es dirigente del Movimiento Productivo 25 de Mayo, es militante de derechos de género, es abogada y docente en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ¿Qué tal? todo eso. Qué recorrido de esta mujer, impresionante. Y a su corta edad. Y es joven, es muy Y es joven. Muy joven. Alejandro, el archivista, ¿con qué nos va a deleitar en el día de hoy? El archivista me hizo llegar un audio de estos supuestos chalcha. Yo le digo, ¿cómo tenés tantos audios de los chalcha? Le cuento a la gente que se engancha hoy en el podcast. El archivista es una persona a la cual no conocemos, tenemos un vínculo virtual a través de WhatsApp. Él nos hace llegar cosas. Él sabe que trabajamos en esto y nos dice, escuchen esto. Claro, él es propietario de una biblioteca sonora muy grande y ha coleccionado de todo un poco. Tiene publicidades antiguas, exóticas. Que las vamos a ir compartiendo. Seguramente. Con todo. Nos mandó un audio que supuestamente son los chalcha, porque dice que esto es previo. Si usted recuerda alguno de los podcasts anteriores, hemos escuchado a un audio de los chalcha cantando New York, New York en español. No, lo recuerdo perfectamente. Y dice el archivista, ese audio fue posterior a este. O sea, se quedaron por Estados Unidos haciendo una gira. Fue muy posterior. Aquel audio de cantando New York, New York fue en el 68, 69, y este transcurre en 1953, cuando los chalchas van de paseo a Estados Unidos y se encuentran con Louis Armstrong. Bueno. Aparentemente los chalchaleros anduvieron dando vuelta por ahí porque hay una versión cantando Este Maravilloso Mundo en inglés. Completo. Y dicen que el que termina cantando es Armstrong. Me reservo el derecho de la duda. Quiero escucharlo, compartámoslo con la universo. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar esto, por favor. I see tree of green, red roses blue. I see the blue from me and you, and I think to myself, what a wonderful world. La 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 la. I see sky of blue and clouds of white. Every blissy day, the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The color of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the face of people going by. I see friends shaking hands, saying, do you do? They really saying, I love you. I see trees green, red roses too. I see blue from me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Oh,
sé si son o no son, pero merecerían serlo. Sí, Pero por favor, y sobre todo cuando sale Armstrong. El Louis Armstrong. El Louis Armstrong. Con esa voz aguarrentosa. Impresionante. Pero Bueno, ese es en inglés, ritmo de chacarera. ¿eh? Y ese inglés me recuerda a algunos personajes que tenían ese inglés, como por ejemplo Áspero. un presidente que cuando iba al exterior hablaba en un inglés fluido. O también Tuvimos jefe, varios, un jefe de gabinete también hemos tenido uno que... Sí, tuvimos varios presidentes que hablaban inglés fluido, inclusive unos que llegaban de la clase alta. No, por eso, que tenía Sí. la papa en la boca. Bueno, no que tenía la importa. papa en la boca y... Qué linda esta versión. Qué lindo todo esto, pero la verdad gracias que al archivista. El archivista es un fenómeno. Me informan de producción que la entrevistada está esperando. Vamos inmediatamente Inmediatamente. a la entrevista. Cada productor tiene una historia y cada historia una vida que lo hizo posible. Productores y mercados. Noelia Lescano es abogada, recibida en la Universidad Pública, en la Universidad de Buenos Aires. Además es docente, profesora, también lo ejerciste en las entidades públicas, fundadora de Liderar Mujer. Y queríamos hacer un recorrido para que nos cuentes cómo llegaste a ser esta lideresa que hoy sos en ciertos aspectos muy importantes de la política actual, pero sobre todo tu vínculo con el mundo de la producción y el trabajo a través de las organizaciones empresarias. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Ante todo, estar a esta hora acá es un placer, un orgullo que piensen en mí para hacer este tipo de diálogos. Es difícil decir cómo uno empieza, ¿no? Porque en realidad uno se tiene que remontar quizás a cuando tenía 6, 7 años, Sí. ¿no? Qué sé yo, de atravesar la guerra de Malvinas, por ejemplo, ¿no? Está claro que tengo 47 años y estos 47 años que atravesó y en mi vida también fue atravesada por la política. Y eso no lo puedo dejar fuera, ¿no? En todos los contextos. Desde que estuvimos en guerra, desde que nací en plena dictadura, desde que de alguna manera pude ver que ganara la democracia, porque tengo esos recuerdos ahí medio ¿Con quién lo borrosos. hablabas eso? ¿Con quién lo hablaba? ¿O con quién lo compartías? ¿En tu familia, con tus amigas? Mi madre, tus mi amigos? querida madre, que es militante peronista de toda la vida, militante de base. Les confieso que me crié en unidades básicas, donde yo tomaba la chocolatada que tomaban los pibes que iban a la unidad básica. Comía la lenteja, gracias a Dios, y todo eso, y la polenta que hoy amo, que quizás de donde vengo, quizás en mi casa no lo comíamos, pero en la militancia territorial eso era la comida que había que repartir. Y a mí me tocaba estar con mi madre, porque mi madre no tenía a dónde dejar, ¿no? A mí y a mis hermanos. Y bueno, y era dormirme en los sillones de la unidad básica hasta que mi vieja terminara con la cuestión, ¿no?, más militante de base en San Telmo, lo recuerdo patente. Y para nosotros era un tramo, porque nosotros vivimos siempre en la Comuna 14, hoy todos podemos saber que es Palermo, y yo tenía que o quedarme sola o ir con mi vieja. Entonces la realidad es que prefería ir con mi vieja, por supuesto, porque en ese contexto uno quiere estar con sus papás y su mamá. Qué sé yo, una familia desmembrada, como muchas, ¿no? Donde el papá se va, mamá se queda a cargo de 4 o 5 pibes, y la realidad es que había que hacer eso. Y en un contexto donde obviamente, digo, todas estas cosas las viví desde ver la inmensidad de papelitos en una avenida 9 de Julio cuando ganó la democracia, hasta entender en mi adolescencia que por más que yo comulgara con el peronismo menemista no era mi peronismo. Y donde, por supuesto, tenía ese ímpetu de tirar piedras por todos lados en el 2001. Así que imagínense. Y después, bueno, una interpelación muy profunda, muy en el corazón, ¿no?, de Néstor y Cristina. Ahí en el 2001, ¿no? Porque hiciste todo el recorrido con una familia que ya venía politizada, diría Mirta. Mamá nada más. Mamá. Bueno, pero fundamental como para poder que llamar la atención en vos. A partir de ahí, ese pensamiento, esa doctrina, esa manera de ver y de entender la política, la historia de la Argentina, ¿cómo fue desarrollándose a través de tu secundario o a través de la universidad? Durísimo, es lo primero que te puedo decir. Primero porque fui siempre súper díscola, sobre todo con la cuestión más de la política educacional, hoy te lo puedo decir como docente, ¿no?, que hice una trayectoria académica en términos institucionales concretos. Soy profesora en ciencias jurídicas en la UBA, díscola totalmente, y no entendía bien por qué, y fue muy dura la adolescencia, como todo nos atraviesa, ¿no?, todas las preguntas, todas las no respuestas, y en un contexto donde veníamos de postdictadura, ¿no?, porque la postdictadura a mí me tocó vivir y escuchar docentes míos que decían que había una guerra, y donde uno se sorprendía y decía, ¿cuál guerra?
perdón, aparte de la Malvinas había otra guerra. Sí, bueno, la famosa teoría de los demonios, donde tenía que ser expulsada del aula y amonestada, porque obviamente no comulgaba con esas ideas, y tenía quizás 14, 15 años, y era muy difícil, al punto que terminé expulsada de la educación media. Una educación pública, media, y donde terminé el secundario ya directamente libre, porque salvo una comunión con 2 o 3 docentes, era muy difícil tener pensamiento crítico en los 90. Bueno, también es hoy, ese pensamiento crítico hoy, después de 40 años de democracia, siguen revalidándose en cuanto al pensamiento cerrado y la pelea que tenemos que dar nosotros los del campo popular permanentemente, ¿no?, sobre el tema. Sí, además poder encontrar los caminos, que me interesaría preguntarte cómo lograste superar eso. Para otros, para una familia, ponele entre comillas subrayado convencional, significaría una catástrofe que su hija haya sido expulsada y que tenga que terminar dando las materias libres. Sin embargo, hoy los ejemplos abundan, pero quiero saber el tuyo. ¿Cómo te superaste ahí? Es re buena la pregunta, porque fue una catástrofe primero mía, porque me sentí invalidada, por supuesto, porque me expulsó de alguna manera la educación media. Que hoy te lo digo desde una parte técnica, ¿no? Había obviedades de por qué me expulsaba, pero para mi familia fue sinónimo de fracaso absoluto de trayectoria escolar, por supuesto. Donde además de eso, bueno, fui sancionada por mi vieja, porque evidentemente mi vieja no iba a permitir que su hija fuera una burra en términos de ella, entonces me quitó todo tipo de apoyo, ¿no? Entonces tuve que remarla muy rápidamente y estudiar sola, estudiar en las bibliotecas populares que tiene la ciudad de Buenos Aires, que ¿cuáles? Son, por ejemplo, una que está en Darregueira y Güemes, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso. O sea, yo convivía con quienes iban a estudiar quizás a otro tipo de formación. Yo tenía que terminar la escuela media y tenía que sentarme a hacer bolilla por bolilla de 3º, 4º y 5º año. Entonces convivía quizás también a veces con algún tipo de indigencia, porque eran los 90 y había mucho parecido a lo que está pasando ahora. Y la verdad sí, es que desempleo, el desempleo, gente que dormía en la puerta de la biblioteca. Yo tenía compañeros ahí de estudios que no eran compañeros. Y docentes que siguen diciendo que fue una guerra. Y docentes que siguen diciendo. Bueno, en nuestro caso no, por suerte en nuestra generación. En ese punto yo creo que más que nada la maestra o los docentes era el sistema que todavía queda imperante dictatorial, ¿no? El del plus ultra, el de la mirada individual y la salida individual, que si no tenés la fortaleza que tuviste vos, quedan totalmente excluidos y marginados. Terrible. Noelia, ¿llegaste a la universidad? Primero pasé por el terciario, fui a Joaquín B. González. Mirá. Sí, eso nunca lo cuento mucho porque es una trayectoria que no pude terminar de explotar, pero bueno, creo que todo eso tiene que ver con lo que uno después defiende, con el compromiso, ¿no? Sí, y la verdad es que con mucho vértigo también, porque uno estudiaba o quería hacer algo, un proyecto, como está pasando ahora, como podemos vislumbrar ahora, y no tenías mucho horizonte. Y llegué a la universidad mucho más feliz, sí es cierto, porque quizás ahí eras parte del todo y absolutamente nada. La UBA tiene algunas particularidades, por lo menos en ese contexto, donde cada uno hacía lo que quería, si quería estar en un curso, si no quería se iba. Si escuchabas a un profesor que no te gustaba lo que decía, también tenías la libertad de no asistir más y perder la materia, por supuesto. Hasta quedás con algunos docentes, por suerte, en clave de compromiso educativo, pero también de compromiso como país y como ciudadano, donde te decían 4 o 5 verdades y vos decías, ahí me quiero quedar. Ahí yo quiero seguir escuchando esto. Y casualmente fueron docentes de la materia de Derecho al Trabajo. De ahí tu especialidad. De ahí mi especialidad. Amé esa materia. De hecho, creo que mi visión como profesional no tenía arraigo más que cuando entendí que podíamos dar vuelta a la taba siendo abogados populares, ¿no? En ese contexto era medio duro hablar de eso. Pero sí podría... yo tenía mucho amor por lo que se estudiaba, pero tenía una gran disonancia de cómo se ejercía la profesión. Disculpen, si usted tiene menos de 30 años y escuchó dar vuelta a la taba, googleé cómo se juega a la taba y qué es la taba. En Productores y Mercados estás escuchando a Noelia Lescano, presidenta de Liderar Mujer, creadora, productora y co-conductora del programa radial Voces Sororas, emitido por Radio Conexión Abierta.
cómo nos definen, ¿no? Quienes nos educan, cómo nos definen para bien y para mal. Y ahí entendí que el derecho podía ser una herramienta de transformación, a pesar de que yo venía de una cultura del individualismo o el entorno individual de cada quien, y sálvese quien pueda, como está pasando. O por lo menos lo que quieren instalar, ¿no? Porque me parece que eso es lo que quieren instalar. Referentes dentro de la academia, referentes dentro de la política, ¿tuviste participación organizada en centro o en agrupaciones? Sí, bueno, en la universidad rápidamente quienes estábamos mucho con esto de la participación, si bien lo mío era bastante voluntarista, no hubo 24 de marzo al cual yo no asistiera, Bien. Por ejemplo, antes de que fuera una política de Estado. Memoria, Verdad y Justicia. Memoria, Verdad y Justicia, donde éramos muy poquitos, donde que quizás solamente León Gieco apuntalaba esta cuestión. Sí, nos sacamos siempre digo, siempre hay una razón para decir gracias, León, ¿no? León, qué artista y qué consecuente con su obra y con su decir. Con su vida, claro. Sí, recuerdo, no sé, 9 de julio, 25 de mayo, que estaba él y estaba el tema hasta que, bueno, rápidamente después llegan Néstor y Cristina y uno se enamoró de eso, porque toda esa doctrina o toda esa cuestión institucional o lo que uno veía en la academia lo empezó a ver plasmado en la política pública. Subieron la vara en la política. Absolutamente. Yo te digo, yo venía de tirar piedras, de ver cómo se levantaba la ciudadanía, sobre todo acá en Capital, que fue muy referencia, más allá de lo que pasaba en el interior, en Jujuy y demás. Me tocó vivirlo de cerca, de trabajar en una multinacional y decir, no me queda otra que seguir laburando, pero tenías que de alguna manera consolidar. Había como un tufillo de algo está empezando, ¿no?, a germinar. Qué oasis que fue Néstor y Cristina. ¿Te enganchaste desde el punto de vista de lo que ya estabas atravesando en tu profesión o había otro tipo de herramientas? Por ejemplo, hay otros que se conectaron con esa primera etapa de transversalidad, de apertura como para la participación pública. En la Facu llegó, por supuesto, yo vengo de la militancia de la Cámpora en la Facu. Lo que se empezó a gestar en derecho era otra organización, pero bueno, referentes de esa organización terminaron siendo conductores o referencia de la Cámpora. En este caso Mariano Recalde, puntualmente, para nosotros en el tema de laboral, su papá y él siempre han sido referencias, sobre todo cuando él se implanta ante una cuestión de la llamada ley Banel, o sea, ahí había como dos mundos, ¿no? Y si uno hace una disquisición entre lo que está pasando ahora y lo que vivimos, hoy estamos en ese punto álgido donde necesitaríamos, o por lo menos tiene que aparecer una especie de heroína o héroe que diga, che, hasta acá, basta, me planto contra esto no puede salir, este DNU no puede... O sea, todo esto que estamos viviendo, yo lo noto como muy parecido a lo que de alguna manera fuimos transitando anteriormente. Por eso soy muy positiva de que estamos en un gran momento de valor, ¿no? Primero, no puedo dejar de ser positiva por mi propia experiencia de haberme convertido en profesional, yo diría, gracias a la educación pública y a la tenacidad personal y a la manera de ver la vida, ¿no? Entonces, digo, soy muy positiva de ver la vida y creo que es un buen contexto si hay cosas que limpiar o quizás de las mismas referencias que uno tenía, que han cambiado lógicas. Digo, me parece que no está mal que haya un recambio, pero siempre con una mirada y en el horizonte de un proyecto de país que todos sabemos que es el mejor, que tiene que ver con la inclusión de trabajo, producción y soberanía, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos en el campo de las leyes laborales? Me imagino que debe haber yo te puedo mucho decir por ya hacer. uno, que es el que vengo trabajando hace 7 u 8 años, que es el tema de la paridad en las licencias entre varones y mujeres. Es un laburo que vengo haciendo hace mucho. Explícame qué es paridad en las licencias. Bueno, hoy la ley de contrato de trabajo solamente da por nacimiento. Yo quiero decir nacimiento porque la ley diga maternidad, que eso es una cuestión bastante desafiante que la deberíamos haber derribado hace bastante, pero hoy la ley dice por maternidad, con lo cual ahí hay si está algún abogado escuchando sabe de qué le hablo, tiene que ver primero con una expresión altamente de discriminación positiva, pero digo, en el siglo XIX estaba bien, en el siglo XX más o menos, en el siglo XXI es muy de modé. Entonces digo, hoy los varones tienen 2 días de licencia para cuidar o para tomárselo, como quieran hacer. Y las mujeres, si bien tenemos el plexo normativo un poquito más acompañado por el sistema, no hay una paridad entre varón, papá y mujer, mamá, o homogeneidad, papá, mamá, digo, no hay ahí una real mirada de lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? El cuidado sabemos que es una categoría conceptual que empezó a atravesarnos desde hace por lo menos 3-4 años, que tiene que ver con el cuidado de
de no solamente los hijos, hijas, sino también con el adulto mayor, digamos. Sabemos que la tarea de cuidados, esta categoría muy específica, que alguno quizás se aburre, pero tiene que ver con la institucionalización, como decimos en algún punto, de generar más igualdad dentro del mundo del trabajo y así también en ese punto de generar igualdad en el mundo de la producción. Digamos, son espejos, digamos, producción y trabajo, si bien quienes, digamos, militamos el campo nacional y popular lo sabemos, lo tenemos bastante metido en la cabeza, es una realidad tangible que son dos caras de una misma moneda. Te puedo hablar horas de eso porque me apasiona, pero digo, ahí tenés un desafío que no llegamos con Alberto, estuvimos ahí. Cada productor tiene una historia y cada historia una vida que lo hizo posible. Productores y mercados. Atravesando toda esta parte formativa y que te recibiste como abogada, te fuiste vinculando con el mundo de la producción y también tenés un trabajo hecho desde el feminismo, desde una posición de género muy comprometida. ¿Cómo empezaste ese camino? ¿Cómo fueron incorporándose en tu manera de ser, de pensar, estas categorías nuevas que obviamente atravesaron en estos últimos 15, 20 años, pero fueron increciendo? ¿Cómo fuiste vos incorporándolas y poniéndolas en práctica? Viste que te dije que no puedo dejar de ser positiva ante la vida porque siempre veo el vaso lleno. Uh-huh. Bueno, en este devenir de no conseguir laburo, ¿no? Donde nadie conseguía laburo por más títulos que acompañara, buscaba laburo en ese contexto muy complejo donde tenía que ver con trabajar por tiempo parcial, digamos, o te daban un laburo de 3 meses o de 2 meses. Nunca llegabas a generar un trabajo fijo porque no estaba el mercado disponible para eso. Entonces, bueno, iba a las diferentes agencias para buscar empleo. ¿Y qué me pasó? Dijeron, en esas típicas, pues te inspeccionaban de arriba abajo, porque más te sacaban sangre para saber si eras apto para determinado empleo o no. Me llaman, después de tantas entrevistas, me dicen, mirá, me acuerdo patente el día, estaba en el subte, y me llaman y me dicen, no es para tu profesión, no está dentro de tu formación. El clásico, vos estás para más. Vos estás para más, pero me surgió esta propuesta y te la quería compartir, quizás te interesaba. A esto yo ya vivía sola, me pagaba sola el alquiler, o sea, me apremiaba a conseguir siempre un trabajo más estable. Y iba en busca de eso. Entonces me dicen, hay una posibilidad de que vos seas recepcionista de una organización, sé que quizás no te interese, pero te lo quiero proponer, porque te pagan diario y es tanto, ponerle que me dijeran, hoy te pagarían 20.000 pesos diarios o 30.000, ¿no? Y ante eso, si seguir buscando el empleo ideal, dije, bueno, listo, dale, ¿cuánto tiempo es? 3 meses, 4, no sé. Y entro a una organización que en ese momento, hoy es enorme, pero en ese momento era muy chiquitita, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la tan ventada CAME. Entro como recepcionista. Y bueno, la realidad es que cuando me ve el presidente, que es un tipo muy cuestionado, pero que yo valoro mucho, porque a mí me enseñó mucho y me enseñó estas lógicas del laburo, ¿no? Mancomunadas que tienen que ver entre trabajo, producción y defender concretamente a las pymes, ¿no? Hoy sabemos que tenemos un valor agregado con las cooperativas y en esa está otra lucha que después les cuento. Pero bueno, ahí aprendí lo que es el laburo institucionalizado de la gremial empresaria. Poco tiempo después, yo te voy a decir, no sé, 2, 3 meses, no te exagero, ya quedé a cargo de un área. Y en un año era la gerenta general, ponele que le digamos así, o la coordinadora general de los equipos, y muy apasionada de cómo este laburo se parecía mucho a la política, porque si bien estaban todos medio solapados y de traje y corbata, ahí llegaban mensajes de casa de gobierno y se decía cómo se tenían que hacer determinadas cosas, ¿no? Y también lo celebro porque eran contextos muy complejos donde se necesitaba absolutamente legitimar poder. Ustedes se imaginarán de quién hablo, ¿no? Sí, se necesitaba legitimar poder y bueno, y en esas lógicas que uno fue aprendiendo, entendió que había que ponerse también esa camiseta de entender que una pyme es mercado interno, que la cooperativa, hoy lo puedo decir, ¿no? En este siglo, en ese contexto era solo la pyme, era mercado interno y eso era desarrollo y eso era más laburo para todas, todos y todas. Y bueno, nada, y ahí aprendí como, bueno, uno siempre dice, yo conozco a todos estos muñecos que andan dando vuelta, dicen siempre la misma pavada, no resuelven ninguna, pero sí es cierto. Sí, lo digo porque hoy estamos en una... Sí. De nuevo parece que fuimos a foja cero y si hubiesen resuelto algunas cosas estaría un poquito mejor. Pero lo digo desde la gremial, no hablo desde los partidos ni nada, desde la gremial. Y en ese contexto, bueno, sí, aprendí. Yo puedo decir que aprendí mucho del valor agregado que tiene
que tiene que ver con que más allá de mi preferencia por los trabajadores y las trabajadoras, la otra verdad era el sector de la producción, específicamente, ¿no?, a las pymes. Fundadora de Liderar Mujer. Contame cómo llegaste a ser la fundadora y aparte porque hiciste hace poco foros, estás haciendo laburos con el tema de emprendedurismo en el sector estrictamente femenino. Sí, bueno, ahí llego porque obviamente después de ese trayecto en un lugar altamente masculinizado y donde convivir también, que pasaba del otro lado, en los sindicatos pasaba mucho de esto también. A mí me habían prometido una dirección, por ejemplo, dentro de este marco de la Confederación, y por eso también me fui, porque no había lugar para las mujeres. Claro, en la CAME no había ninguna secretaría de género, no había absolutamente nada. Impensado. Creo que hasta hoy... Hasta hoy seguimos parecidos, pero quizás te ponen una vicepresidenta allá a lo lejos, claro, y tiene un poquito de impacto. No mucho, pero tiene un poquito de impacto. Entonces, bueno... más allá de mi profesión en paralelo, que siempre sostuve, a pesar de estar en la CAME, después en FEBA, que es la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, ahí aprendí mucho más de lo que tenía que ver con el espectro y el armado de las economías regionales, que ahí me maravilló porque soy súper porteña y con esa organización conocí a lo largo y a lo ancho el Gran Buenos Aires, el interior cercano, ¿no?, de Buenos Aires, y fui hasta un pueblito que se llamaba Algarrobos, por ejemplo, y a enseñar cómo armar la cámara en ese lugar o profesionalizar un poco quizás las organizaciones de hecho que había ahí. Y bueno, y en todo esto detectábamos rápidamente, no yo sola, sino varias colegas, detectábamos que faltaba mucho por recorrer en términos de igualdad, ¿no? Donde ahí en ese contexto, imagínate que eran 24 en una comisión directiva y la única mujer era la gerenta que pasaba y entregaba el orden del día, era grave. Noelia Lescano, asesora de MIPYMES, emprendedora de la Casita de Verdier, proyecto ecosostenible, abogada, docente de la UBA. Ahí una imagen muy nítida de que no había paridad de género, no había igualdad de condiciones, no había lugar para que haya lugar para lideresas, que haya lugar para que se democraticen espacios. ¿Cómo fuiste ideando tu pelea en ese ámbito? En el ámbito de la empresa, de las organizaciones empresarias y el rol de la mujer. Bueno, primero me fui otra vez. Claramente fui a un lugar un poco mejor, donde el presidente en ese contexto era Raúl Lamacchia, quien está en la gremial sabe que fue un tipo que hizo muchas cosas también por la pyme, que estaba enfrentado con quien era mi anterior jefe, y había ahí como una sinergia. Después hicieron síntesis y cuando hubo cierto dinero se amigaron muchos, pero ahí había mucho más, si se quiere, una trazabilidad del género un poco más interesante, porque todo lo que aprendí con Cornier lo pude plasmar con Lamacchia, ya en un contexto un poquito más amigable y asequible con la cuestión de paridad, donde había otra gerenta y donde se pudieron hacer algunas cosas interesantes. Y siempre con esta idea de que faltaba una cámara que represente un sector específico, ¿no? Entonces yo llego al feminismo con esta lógica de la importancia de, más allá de las cuestiones de reproche específico, de las demandas que no se cumplen, había que generar valor. Ahí vamos, es justamente porque si no queda como en un reproche. Uh-huh. ¿Qué lograste en este camino? O por lo menos, si no plasmarlo, por lo menos sí para que se hayan avanzado en esa pelea para que se genere conciencia. Bueno, en primer lugar, llegar al MP 25 de mayo, por ejemplo. Movimiento Productivo 25 de mayo. Movimiento Productivo, donde empezamos a hablar fuertemente del enfoque de género en la producción y esta importancia que tiene, ¿no? ¿Hay muchas empresarias? Hay pocas porque todavía es una materia pendiente de trabajo, pero sí se está trabajando muy fuertemente desde Liderar Mujer, generar espacios de valor, en comprender que quizás una mujer a ser empresaria le cuesta un poco más y queda en el nicho del emprendedurismo, y quizás eso todavía necesita mucho apoyo de la política pública. Y en la Ciudad de Buenos Aires trabajamos muy fuerte, no lo quiero individualizar porque es un gran equipo de trabajo de Liderar Mujer, donde queremos plasmar que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay una ley específica, que es la Ley de Comunas, que divide el distrito en 15 pequeñas unidades territoriales políticas, donde deben cumplir ciertos valores de desarrollo local. Ahí hiciste un trabajo y te pusieron. ¿Cuáles fueron las comunas que más te respondieron?
La 14, la 15, la 12, varias. ¿Con los comuneros o simplemente fue por una cuestión individual? No, esto es un trabajo que venimos haciendo con la articulación de distintos espacios, por fuera de la lógica institucional, porque vos sabés que la Ciudad de Buenos Aires está cooptada hace mucho tiempo por un signo político muy difícil de romper, pero sí creo que no hay, esto te lo digo aparte, creo que tampoco hay un empuje verdadero desde nuestro espacio para decir, che, yo quiero cambiar el signo. O sea, está cooptada la ciudad por gente que también vota ese signo político y es una gran traba para muchas cosas. Exacto. La realidad de la producción y el trabajo argentino, contado por sus protagonistas. Productores y mercados. ¿Y qué necesitan para cambiar eso? Primero, trabajar muy fuertemente sobre la ley de comunas, que es un tema vetado. Terrible ese tema. Por propios y ajenos, es un tema vetado. Estoy convencidísima de que si uno sale al territorio a hablar de esto va a encontrar mucho más empatía y mucho más liderazgo de lo que uno cree. Sí, aparte porque la ley de comunas no la tienen todas las provincias y mucho menos municipios grandes. Es la participación directa de la ciudadanía. El compromiso hasta para la parte... No hay ni más ni menos que corroborar ese derecho por ser habitante del lugar. Asesoraste a muchas empresarias a tratar de seguir adelante con a emprender los proyectos, ponerlos en marcha. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Pudieron lograr incorporar muchas a que se vayan ocupando ese lugar, lo vayan consolidando? Contame esa experiencia. Sí, la verdad es que es hermosa esa experiencia porque lo primero que uno tiene que romper es este mito de la competencia entre mujeres, que es un mito, pero termina cristalizándose en la práctica. Entonces, es asesorar para hacer la ruta del enfoque de género dentro de las organizaciones. Eso está avalado hoy por OIT. Digamos, nosotros recibimos formación, además sobre este tema, como organización. Y es un trabajo muy, muy digno y muy lindo, y uno ve las distintas etapas para consolidar ese enfoque de género, porque también tenés esta otra mirada. Quizás si tenés una lideresa, o mejor dicho, una empresaria, porque no llega ¿tenés alguna referente como para tener idea de a quién mirás como modelo? Referenta empresaria, puede ser una pyme, hace poco trabajamos mucho con ella. Ella es consultora de distintas, además, pymes, pero tiene como un englobado, y ella asesora a las empresas pequeñas y medianas en términos de género, que es Alejandra Beligoy, que es una compañera, además compañera de militancia, que tiene muy claro que si no incluimos el desarrollo de género en cada institución, sobre todo las empresas, es muy difícil que después las cámaras no te contesten la obviedad, no tengo empresaria para poner en la comisión directiva, que es mentira, pero le dejás muy allanado el camino. Pero por otro lado nosotras luchamos mucho, por ejemplo, en las organizaciones que son altamente masculinizadas, que son casi todas, de repente la disputa está dada cuando el conjunto de esa organización dice, bueno, está fulana y listo, ya está el cupo. Entonces, en ese punto es muy difícil romper esta lógica, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con... Siempre hablamos de la disputa de poder, digamos, las organizaciones gremiales, los sindicatos, empresas, digamos, tiene que ver los directorios, tiene que ver con la ponderación de poder, y ahí es donde no hay equilibrio, y ahí es donde fallamos como sociedad también, porque esto que yo te decía, lo traigo de nuevo para que a ver si se queda un poco más plasmado. Si en una mesa de 5 vos pones 5 varones y una mujer y pensás que eso está saldado, estamos en un grave problema, porque te puede tocar una compañera que diga, bueno, ya soy la estrella de la mesa y me conformo. O te puede tocar una pesada como yo que empieza a los gritos y digo, che, Claudio, ¿qué pasó acá? Porque siempre lo mismo. Y te enoja y desertás, pues si yo no quiero ser cómplice de 5 varones para que digan, ya está el cupo comprometido. O sea, a mí me enerva. Díscola soy, desaclaré al principio. Estás escuchando Productores y Mercados. Seguinos en nuestras redes sociales. En Instagram, Productores y Mercados OK. En nuestro canal de YouTube, @Productores y Mercados. O nuestro correo electrónico, productoresymercados@gmail.com. Productores y Mercados. Compensando justamente las mujeres que se han capacitado, como es tu caso, como tantos,
que han tenido saberes o a niveles universitarios, como se profesionalizaron, o simplemente porque tienen saberes que lo han aprendido y lo pueden llevar a cualquier lado y hacer las cosas bien y organizarse bien. Y muchas veces esas mujeres no tienen esos espacios que poder ocupar porque está tapada por una red de relaciones, lo que vos decís, que entiendo que es el tema de cómo circula el poder, como para poder evitarlo, porque ¿para qué? A ver si tenemos algún tipo de problema o algún tipo de discusión que no queremos tener. Yo creo que en eso que has tenido una pelea muy fuerte, por eso que queríamos tenerte acá, queremos seguir dándole fuerza a esto, a esta pelea, porque no solamente me parece que es una deuda que hay del sistema, del momento de la política hacia la mujer, sino porque es un derecho que todos los días se vulnera. Entonces es una pelea que de acá de Productores y Mercados te vamos a acompañar siempre. Cuando tengas novedades vamos a seguir tirando, Claudio. Y te vamos a acompañar con los ojos abiertos. ¿Viste que esa gente que dice te acompaño con los ojos cerrados? No. Yo quería mencionar que Noelia Lescano, aparte de ser todo lo que es y que nombró tan bien en esta oportunidad, es conductora de un programa de radio que se llama Voces Sororas. Mirá. En una radio vecina, pero que además ganaron en el 2023 el premio Lola Mora. Contanos lo cual es un orgullo tenerla en la mesa. El programa en qué consiste. Me da un poco de pudor con ustedes. Dale, contalo, por favor. Nada, esas cosas que te pasan en la vida, que empezás a plasmar equipos importantísimos de compromiso, ¿no? En esto de creo que el mayor éxito es la conjunción de muchas mujeres puestas al servicio del compromiso con las otras mujeres, esto que te decía, ¿no? Sororidad, eso. Sororidad. Bueno, y armamos esto de una tarde cualquiera, en un momento diferente, un compañero, como podría ser cualquiera de ustedes, nos dice, che, yo tengo que hacer un emprendimiento y necesito la pata de género. Así, entonces bueno, está bien, vamos, y empezamos a cranear cómo lo íbamos a llamar y pensamos que lo mejor era seguir difundiendo nuestro enfoque de laburo, que es altamente empático, súper comprometido, pero sobre todo sororo, ¿no? Decir, che, vos haces tal cosa, que lo haces bien, vení, difundilo. Dar el lugar, ¿no? Dar el lugar, siempre la oportunidad, porque como sabemos que quizás las oportunidades son pocas, dar siempre esas oportunidades sobre todo a mujeres y diversidades. Por supuesto que no están vedados los varones de esa posibilidad de poder hablar de lo que están haciendo, pero siempre priorizamos, ¿no? Aquellas mujeres que queremos, por ejemplo, actrices, cantantes, lo que fuere, que quieren ahí mostrar lo que vienen haciendo. Y nada, me da un poco de pudor porque llegamos al premio, no sé por qué, llegamos. Llegan porque tienen un trabajo enorme, porque yo que me dedico también a veces a investigar distintos perfiles de Instagram, sobre todo de Instagram más que de Facebook. El otro día había de mi club favorito, había una persona, una mujer que se dedicaba a una parte, digamos, del club. Dijo, lo que dice esta mujer me interesa mucho, la voy a seguir. Cuando mira así, la sigue Noelia Lescano. Pero no es la primera vez que me pasa. Me pasó infinidad de veces, sobre todo con el género, ¿no? Digamos, con el tema de la mujer. Por ahí de seguir a hombres, que también lo sigo, obviamente, pero no te encuentro tanto. Pero mujer, que digo, esta mujer se destaca, me interesa lo que dice, lo muestra con inteligencia, tiene un laburo hecho ya en su propio territorio, club, empresa y qué sé yo, la voy a seguir. Pero así, Noelia Lescano. Le digo, bueno, estoy en el camino, Noelia Lescano, estoy en el camino. Por eso ahí se convirtió en referente de un montón de sororas. Por supuesto, por eso digo que tiene todo un trabajo hecho de profundidad, de sororidad, de un trabajo en el campo en el campo fértil, claro, de este punto de vista y de esta manera de vivir que gracias a Dios se está manifestando desde hace unos años hasta ahora y con semejante referente. Bueno, demasiado, pero bueno, lo que quiero acompañar es que no pase lo mismo que pasó conmigo, ¿no? De haberme sentido tan sola. Acá me hicieron contar un poco cómo atravesé la primaria, el secundario y demás. Quizás tiene que ver más con una cuestión, ¿no?, de empatía desde ese lugar, de no dejar solo o sola, porque también acompaño varones, pero digo, en este caso me parece que acompañar mujeres es un poco también no dejar de acompañarme a mí misma en tiempos y espacios
de ayer, ¿no? Creo que uno, cuando tiene un compromiso, creo que tiene que ver con una referencia muy interna de las cosas que le pasó, ¿no? Siempre decimos, ¿no? En distintos ámbitos que vamos a dar charlas, porque hacemos talleres y demás, no de formación, no nos gusta esa palabra, pero sí de acompañamiento. Y Foro emprendedora. Foro emprendedor, para emprendedoras, rondas de emprendedurismo. Ahora, bueno, el año pasado, cuando vimos que el panorama era bastante oscuro, hicimos los primeros foros feministas por la democracia. Y bueno, nada, ahí vamos a hacer próximamente otros y los vamos a invitar también. Pero decimos esto, es muy difícil que al ser humano no le dé miedo la igualdad. Hay un punto donde al ser humano le da miedo la igualdad. Uh-huh. Esto que nosotros y nosotras profesamos en los territorios y que decimos tenemos que conseguir la igualdad, pero digo la igualdad en general, no la igualdad entre varones y mujeres. Sí, la igualdad de derechos. La igualdad de derechos. Hay mucha población, por decirlo de alguna manera, que le da mucho miedo a la igualdad. Ese es un tema para que te volvamos a invitar. Obvio, más vale. Y hablar del tema del miedo y la igualdad. Lindo tema para la próxima. La próxima va a ser, pero antes quiero que nos cuentes también qué cosas te están entusiasmando en estos momentos y si lo tenés plasmado en proyectos. Lo que me entusiasma es el momento histórico que estamos viviendo. Me parece que es un momento... Es una oportunidad. Es una oportunidad enorme. Y creo que compañeros como ustedes y como muchos que venimos transitando el territorio, que creemos que las cosas pueden cambiar para bien, a pesar de que sea el contexto muy negro, me entusiasma mucho la resistencia, porque siempre de las resistencias supimos ser un ejemplo en algunas que otras categorías, y creo que esta puede ser una gran resistencia para cambiar algunas cosas que sabíamos todos y todas que no venían bien. Buenísimo. Mira, le pido un resumen, ¿verdad? Propio de docente. Noelia Lescano, señores. Ni más ni menos. Muchísimas gracias. Una de las compañeras y señores. Una de las compañeras y sororas de Liderar Mujer, MP25M y tantos otros lugares que va ocupando entre la UBA y la militancia misma. Gracias por haber venido. Fue un lujo tenerte. Va a ser un lujo volverte a tener. Un aplauso. Gracias a ustedes. La realidad de la producción y el trabajo argentino, contado por sus protagonistas. Productores y mercados. Qué entrevista hermosa. Qué dirigente, qué ejemplo, qué polenta. A mí me generó una energía, unas ganas de salir corriendo del estudio para decirle a todos que se sumen a todas estas actividades que propone Noelia, porque realmente es impresionante los conceptos, la claridad que tiene y el don de gente, ¿no? Uno la ve íntegra, una mujer íntegra, entera. Con convicciones. Con muchas convicciones, con mucha polenta, por eso es dirigenta, por eso tiene la capacidad de convencer, que es vencer con el otro, por eso tiene la capacidad de organizar. Y realmente es como para seguirle el camino, porque es para que nos dé muchísimo más. Es sorora justamente en todas las actitudes, en todas las actividades, es fraterna con los hombres, que tenemos posibilidades de compartir algunas actividades con ella. Es un lujo, de verdad, tener algún tiempo con ella trabajando y conociéndola todos los días un poco más. Es vertiginosa la vida que lleva, porque tiene tantas actividades y las ordena y se hace tiempo además para dedicarnos. La verdad que un lujo en serio. Un agradecimiento enorme. Así que a mí una referenta con respecto a que cada uno todos tenemos referentes en los cuales formamos nuestra opinión, nuestra manera de ser, y muchas veces nos convidan o nos permiten copiar esos actos, copiar lo que ellos hacen. Los que ellas hacen en este caso. Y realmente el recorrido que está hoy mostrando Noelia Lescano ha sido muy contundente por la fortaleza y por lo que contagia. Hoy la tuvimos a Noé, pero en cualquier momento vamos a tener también a Carlita Guaroni, que es la vicepresidenta de Liderar Mujer, que es otra persona como ella. Será otro episodio. Mientras tanto, el archivista. Hoy traemos un tema interesante. Me hizo llegar un audio en el cual estoy involucrado también, porque son audios que han salido por las radios, en este caso el programa de Víctor Hugo Morales, y yo colaboré mucho tiempo con Adrián Stoppelman, un maestro de trabajábamos en Radio Continental en aquella época, y estamos hablando de la época en que recién Néstor Kirchner había
asumido la presidencia. Que era el momento que ni siquiera sabíamos cómo nombrar ese apellido. No sabíamos quién era, había ganado con el 20%. Perdió con el 22% y después no hubo otra vuelta porque se bajó. Patilludo. Bueno, pero le ganó. Si se fue, ganó él. Sí, obviamente. Sí. Pero claro, todavía nos quedaban, veníamos del que se vayan todos, una cosa de locos, y estábamos todos muy castigados. El tema económico y político, ¿no? Porque también ese fracaso que nos pasó en esa época, y que aparece Néstor Kirchner. Víctor Hugo en esta época le pegaba también a Néstor. Y nos proponen un día hacer un tema. Me llama Adrián Stoppelman, que es el tema que el archivista me manda, que se llama Flores de Bach, y hacer un tema que no sea muy comprometido, porque la gente, ¿se acuerdan que estaba todas las radios eran sobrecarga de opinión? Claro, de todo. Claro. Che, háganse un tema que habla de cualquier cosa. Y estábamos tan cargados de opinión que no podíamos terminar el tema hablando de cualquier cosa. Entonces, si usted presta atención, al final de la canción se nota que todavía Víctor Hugo no estaba del todo de acuerdo con la causa, ni siquiera nosotros, yo en particular tampoco, porque no es que no estaba de acuerdo, no la conocía, lo cual después fue una enorme sorpresa para bien para todos nosotros, Néstor Kirchner, pero acá en esta canción va a escuchar que al final hay como una duda sobre el querido Pingüino. Escuchémosla, por favor. Un tema de Adrián Stoppelman, la letra, los arreglos de Víctor Testani, que también canta en este tema coral cuya composición pertenece a Johann Sebastian Bach. Tos convulsas, cirrosis, micosis, bulimia, anorexia, rinitis, gastritis, flebitis, artritis, trombosis, arterioesclerosis, papera, viruela, rubiola, gangrena, difteria, hepatitis, glaucoma, forúnculos, tétanos, derrame biliar, eyaculación precoz, flatulencias, empacho, escorbuto, acné, rabia, varices, chancro, hemorroides, cistitis, colitis, lavilla, prolapso, halitosis, otitis, parásitos, pediculosis, diverticulitis, pie plano, jorobas, demencia, psicosis, estado gripal, hemorragia, impotencia sexual, vaginitis, diarrea, urticaria, diarrea, ampolla, eczema, hongos, gonorrea, caspa y seborrea, tortícolis, asma bronquial, pingüinitis, socorrotelosis. Ojalá que te puedan curar estas flores de Bach. Impresionante el arreglo de Víctor Testani. ¡Qué temazo! Y viste que en un momento decimos pingüinitis o corrutelosis. Así es. Todavía estaba la duda. Era más ahora enojo. Esas flores de Bach, por suerte no nos curó la pingüinitis. No, esas mostró flores que de eso Bach se podía transformar en una corriente. Esas flores nos potenciaron en el ámbito político y en la absorción de la pingüinitis. O sea, abrieron los canales energéticos para que nos pudiéramos dar cuenta de quién era el pingüino. Exactamente. Gracias al archivista. Bueno, ¿se dieron cuenta que este fue el último episodio de la primera temporada de Productores y Mercados? La verdad estamos muy emocionados. 9º episodio. Vamos con todo y vamos a ir por más, Claudio. Sí, dentro de poco va a salir la segunda temporada, así que bueno, los esperamos a todos y esperamos también que lo disfruten, que estén atentos y que usen las redes para comunicarse con nosotros. Nuestra información de contacto ya la tienen, porque se la fuimos repitiendo episodio por episodio. Háganos llegar sus inquietudes, sus propuestas, si les parece, aquí que con el equipo de investigación y de producción que somos nosotros tres, le vamos a dar cabida. Los esperamos y siempre les vamos a decir lo mismo. Vamos por muchísimo más, pero siempre trabajando con alegría, con esperanza y sobre todo poniendo el ojo en la realidad y en la sensibilidad de cómo está nuestra gente produciendo y trabajando en silencio. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Seguinos en nuestras redes sociales. En Instagram, Productores y Mercados OK. En nuestro canal de YouTube, @Productores y Mercados. O nuestro correo electrónico, productoresymercados
Gmail.